Muchas gracias a la Sociedad Dominicana de Pediatría por haberme invitado a participar en este magno evento, en particular al comité científico y al comité organizador de este evento. En el día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista y qué tan común es esta entidad. Vamos a hacer un repaso de todo lo que abarca el espectro autista, pero también vamos a ir viendo cómo ha ido aumentando la prevalencia en el transcurso del tiempo y también en los diferentes países que han reportado sus estadísticas. En los últimos años, el trastorno del espectro autista ha pasado de un trastorno poco común y poco definido, de inicio en la infancia, a una condición de por vida reconocida como bastante común y muy heterogénea. Este trastorno engloba a un grupo muy heterogéneo de trastornos del neurodesarrollo, cuya presentación clínica varía enormemente en función de los síntomas individuales de cada paciente, la edad y el grado de gravedad que presentan estos pacientes. En las últimas décadas se ha observado un incremento exponencial en el número de pacientes diagnosticados dentro del espectro. Esto se ha observado en diferentes países y continentes. Al día de hoy, en realidad, desconocemos en gran medida qué está provocando este incremento en la prevalencia del trastorno del espectro autista. Las cifras concretas de prevalencia varían más cuando se comparan entre países, pero también entre estudios y también de acuerdo a la metodología que se hace el estudio. Entonces, eso lo vamos a ir viendo y vamos a irlo desglosando en la medida que vayamos avanzando. El TEA tiene una prevalencia estimada de por vida de al menos un 1%. Los síntomas principales incluyen déficit en la comunicación social y la presencia de intereses o actividades restringidas y repetitivas y también anomalías sensoriales. Comenzando en un periodo muy temprano del desarrollo, según podemos ver que nos reporta el DSM-5, que es el manual de estadística que se usa en la Academia de Psiquiatría Americana. La última edición en el 2013. La evaluación y el manejo del trastorno del espectro autista es muy complejo, debido a que tiene una etiología multifactorial que persiste hasta la vida adulta, pero que también presenta síntomas o trastornos mentales y físicos que son concurrentes con la enfermedad y también discapacidad concomitante. Dentro de los criterios diagnósticos que se evalúan dentro del manual, el DSM-5, en la medida que el DSM-5 ha ido cambiando de edición, estos criterios han ido variando. Y esta es la última versión que sale en el DSM-5. Entonces vamos a tener déficit persistente en la comunicación social y en la interacción social. Y en este se engloba lo que son las deficiencias en la reciprocidad emocional, que el niño o la niña puede o prefiere no interactuar con las personas, o a veces la interacción es excesiva, o sea, se abalanzan, por ejemplo, arriba de una persona que no conocen. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, también las deficiencias en el desarrollo y mantenimiento de la comprensión de las relaciones sociales. En cuanto a los patrones repetitivos y restringidos del comportamiento e intereses o actividades, también vamos a ver que estos pacientes van a presentar movimientos, utilización de objetos o habla estereotipada o repetitivas. Muchas veces tienen ecolalia, tienen un tono particular de hablar, pueden tener insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas. A veces cuando los sacamos de su rutina hacen crisis de llanto, o pueden tener patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Pueden tener intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Pueden tener hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o intereses inhabituales por aspectos sensoriales en el entorno. Por ejemplo, estos niños, cuando hay un sonido, por ejemplo, el sonido de la licuadora o el sonido de un blower
o el sonido, por ejemplo, de los secadores de mano. Muchas veces tienden a taparse los oídos o brincan o hacen el aleteo porque esos sonidos le molestan. También pueden tener síntomas que han de estar presentes en las primeras fases de su periodo del desarrollo. Eso es muy importante dentro de los criterios diagnósticos, que deben aparecer los síntomas en una edad temprana. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en la parte social, en lo laboral o en otras áreas importantes de lo que es el funcionamiento habitual de la persona. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o un trastorno del desarrollo intelectual o por un retraso global del desarrollo. O sea que tenemos que descartar esas dos entidades para pensar entonces en trastorno del espectro autista. Los estudios de prevalencia sobre el trastorno del espectro autista nos hablan de que en el transcurso del tiempo ha habido un incremento en el número de casos. Y vamos a ir viendo paso a paso cómo a través de los diferentes estudios que hemos recopilado, pues vamos a ir viendo ese aumento en la incidencia. Aquí nosotros tenemos esta gráfica o esta tabla donde estamos viendo que en algunos estudios, sobre todo los primeros que abarcan del 2001 al 2014, los criterios diagnósticos que se utilizaron fueron los del DSM-4 revisado y ya el último, que es el 2018, se utilizó el DSM-5. Fíjense que en la extrema derecha, donde estamos viendo la proporción de TEA por cantidad de pacientes, empezamos con el 2001, un grupo de pacientes que se estudió y la prevalencia del TEA fue de 1 en 150. Y si nos vamos al final, donde estamos viendo que para el 2018, Bayo y colaboradores estudiaron un grupo de niños de 8 años de edad que la prevalencia en este grupo de pacientes fue de 1 en 59. O sea que estamos viendo que prácticamente se ha incrementado de manera exponencial en este grupo de estudios. Aquí tenemos una revisión que se hizo en Europa de datos de prevalencia, donde estamos viendo estudios que se realizaron en Dinamarca, Noruega, el Reino Unido, Portugal, Holanda y en Alemania. Por país, y fíjense que más o menos las fechas son muy parecidas, abarcan desde el 2008 hasta el 2018 en Italia, pero fíjense que por país también la prevalencia varía. Desde, por ejemplo, en Dinamarca, que un grupo de estudios en el 2008 tuvo una prevalencia de 1 en 22 hasta 1 en 72 y otro grupo en el 2015 tuvo una prevalencia de 1 en 125. Pero si nos vamos a ver al final con Alemania, Alemania es el que tiene el menor número de casos reportados con trastorno en cuanto a la prevalencia por el trastorno del espectro autista. Ya en España también tenemos estudios que reportan la prevalencia que va desde 1 en 153 hasta el 2018, un estudio realizado por Morales Hidalgo y colaboradores. Esto fue en grupos de niños de 3 a 4 años y de 10 a 11 años, donde reporta una prevalencia, fíjense, de 1 en 64 para los niños de 3 a 4 y 1 en 100 para los niños de 10 a 11 años. Cuando buscamos información sobre la prevalencia del trastorno del espectro autista por la CDC en Estados Unidos, también esto es estudiado en población en Estados Unidos específicamente. También vemos ese incremento exponencial que tenemos también dentro de dentro de un mismo país, incluso hasta por región, donde estamos viendo que para el 2000 teníamos una prevalencia de 1 en 150, pero ya para el 2016 tenemos una prevalencia de 1 en 54. Todavía aquí faltan los datos del 2020. Normalmente cuando se hacen estas evaluaciones, se hacen cada 4 años. En cuanto a la prevalencia estimada por raza o por etnia, también vamos a ver una diferencia. Esto es también tomado del CDC, donde estamos viendo
que los blancos no hispánicos tienen una mayor prevalencia. Ellos corresponden a esta línea en verde. Igual también ha ido incrementando en el transcurso del tiempo. En cuanto a lo que es la prevalencia estimada para el sexo, estos datos son del 2016. Estamos viendo que los niños son más afectados que las niñas, con una proporción de una niña a 4.3 niños identificados con el trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar este incremento en el transcurso del tiempo de estos casos de trastorno del espectro autista en cuanto a lo que es la prevalencia? Bueno, es importante saber que el conocimiento de la prevalencia del trastorno del espectro autista es fundamental para cualquier organismo gubernamental pueda establecer o planificar de manera adecuada los recursos sanitarios y educativos que requieren este grupo de pacientes. Ha sido en los últimos 15 años cuando los gobiernos de algunos países han puesto en marcha estrategias para intentar conocer con mayor precisión estos datos. La prevalencia del TEA, en la medida que aumentan los años o que vamos incrementando el tiempo, pues vamos a ir viendo que se ha ido incrementando en el transcurso del tiempo. Se sabe que hay una gran variabilidad entre lo que son las diferentes poblaciones estudiadas y también en los territorios estudiados, pero no solo en los diferentes estudios y localizaciones geográficas, sino también dentro de las diferentes zonas que se han incluido en los estudios. La mayoría de los estudios revisados tienen una metodología para el diagnóstico diferente y en la mayoría de ellos se concluye específicamente que sus resultados han de tomarse con cierta cautela al no haberse alcanzado una muestra representativa. Esto ocurre incluso en la serie más consistente y estable, que es la que nos reporta el CDC de Estados Unidos, tanto en la metodología como el tamaño de la muestra. También la variabilidad metodológica puede explicar en parte la variabilidad en los diferentes estudios publicados. Si ustedes se recuerdan, en las tablas que vimos, habían unos estudios que utilizaban los criterios diagnósticos del DSM-4, otros del DSM-4 revisado y otros del DSM-5. Y en la medida que se han ido cambiando los criterios diagnósticos, pues bueno, vamos a ver que podemos tener un aumento también en el número de casos. Algunos autores defienden la hipótesis de que los trastornos del espectro autista pueden estar sobrediagnosticados, sobre todo en el DSM-5, pero también con el CIE-10, que ya requiere más un abordaje más subjetivo. En diversos estudios se ha evaluado específicamente el incremento del diagnóstico analizando los subtipos de TEA y también el grado de gravedad, observándose un incremento de la prevalencia en todas las formas de TEA, desde TEA leve hasta TEA severo. Según varios autores, gran parte de los niños que en el pasado habían sido diagnosticados de discapacidad intelectual, trastorno específico del aprendizaje o del lenguaje, cada vez más son diagnosticados como trastorno del espectro autista. Que eso pudiera explicar por qué en el pasado teníamos menos casos porque eran infradiagnosticados. Los pacientes pueden presentar también comorbilidades, por lo que antes había un niño que tenía discapacidad intelectual y ahora vamos a tener un niño que tiene TEA y discapacidad intelectual. Y en estos pacientes muchas veces se puede duplicar el diagnóstico. Algunos autores defienden que los niños que hoy en día son diagnosticados como trastorno del espectro autista a nivel 1 para el DSM-5 o síndrome de Asperger para el DSM-4, previamente habían sido diagnosticados con otros trastornos, como por ejemplo fobia escolar, ansiedad social o trastorno obsesivo compulsivo. Algunos autores afirman que la edad de prevalencia del TEA va a ir disminuyendo en la medida que nosotros vamos mejorando nuestras técnicas de diagnóstico, barajándose una tasa de permanencia en el diagnóstico alrededor de un 73
a un 100% en el transcurso del tiempo. Sin embargo, recientemente en Alemania se halló una persistencia en el tiempo solamente del 33%. ¿Qué significa eso? Que niños que fueron diagnosticados como TEA, en la medida que se le dio seguimiento en el transcurso del tiempo, solamente un 33% continuó siendo diagnosticado como TEA. Es conocido que el diagnóstico en cuanto al subtipo puede variar con la edad y muchos pacientes terminan teniendo síntomas sutiles, es decir, que se salen del trastorno o de esa sombrilla del trastorno del espectro autista. Los pacientes con TEA pueden ser tratados, entrenados y educados, y como este proceso modifica la sintomatología del TEA y a su vez modula la tasa de persistencia, es un tema de extrema complejidad y no estudiado hasta el momento. En los últimos años, y esto es algo muy importante, el conocimiento general de la población o de la sociedad, de los médicos, de los profesores sobre el TEA ha ido mejorando. Y eso se debe a que ha habido muchas campañas sobre la concienciación sobre el tema y mayor presencia en los medios de comunicación. Con los datos de prevalencia recientes, no sería raro que actualmente cualquiera de nosotros pudiera tener un amigo, un familiar que se encuentre dentro del espectro autista. Cada vez lo vemos más frecuente. Incluso en la consulta también lo vemos cada día más frecuente. En la comunidad médica y educativa se ha incrementado el conocimiento sobre el tema y también es que tenemos una mayor accesibilidad a lo que son los servicios médicos especializados para el diagnóstico de esta entidad. En conclusión, en el transcurso del tiempo hemos visto que ha habido un incremento en la prevalencia de las tasas del espectro autista. También los datos expuestos tienen como origen países con altos ingresos, como ustedes vieron en las diferentes tablas que les enseñé, y lamentablemente los países en desarrollo no han reportado de manera consuetudinaria sus datos y por eso probablemente tal vez tengamos un sesgo en lo que es esta información. Este incremento en la prevalencia del TEA puede deberse a diferentes factores como son los cambios en los criterios diagnósticos, las prácticas de detección, las políticas de educación especial que se han ido implementando en el transcurso del tiempo, la disponibilidad de los servicios y el conocimiento de los profesionales de la salud y de la sociedad sobre el TEA. Muchísimas gracias por su atención.